Panorama 15, la voz de las regiones. Como les contamos, vamos a meternos otra vez en el nivel de las municipalidades, en las distinciones que tenemos que tener para poder avanzar en procesos de descentralización que involucren el nivel municipal. Y para esto, el Instituto Chileno de Estudios Municipales, ICHEM, que ha estado antes en Panorama 15, está organizando un seminario que va a traer expertos internacionales que tanto nos gustan aquí en Chile, para ver si algo podemos aprender y no tener que darnos siempre tener las mismas caídas, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Camilo, siempre estamos pensando, lo comentábamos antes de la entrevista, Chile es un país que siempre trata de copiar modelos, pero donde ocurren las cosas exactamente en el sentido contrario que ocurren en el mundo. O sea, cuando uno trata de ponerse a la altura del mundo, resulta que el mundo tiene procesos, no sé, por ejemplo, respecto de cómo se desarrolla la educación, la salud, cuál es el tamaño del Estado, etcétera, que son súper distintos del caso chileno. Entonces, cuando nosotros decimos queremos buscar un modelo de descentralización, la pregunta es, ¿hay algo que se parezca a Chile y qué podemos aprender de eso que tal vez no se parece mucho? Mira, lo primero es que hay que entender, y en tu hipótesis inicial lo tienes muy bien reflejado, cada país tiene su especificidad propia y en toda materia de cosas que estamos hablando, en cualquier tipo de política pública, cada país es distinto a otro y en consecuencia muchas veces en Chile, pero también en otros países de América Latina, hace un par de décadas atrás, comenzaron a copiar modelos de otros países sin necesariamente hacer las adecuaciones correspondientes a cada uno de los casos según sus propias características. Muchas veces meramente asuntos formales, pero habitualmente características de profundo arraigo cultural, que lo hace completamente distinto el uno del otro. En consecuencia, cuando uno piensa en modelos de descentralización y uno empieza a pensar en países parecidos, la verdad es que una primera respuesta que uno puede obtener es difícil encontrar uno. Es difícil encontrar uno que sea realmente parecido al caso chileno. Muchas veces uno se pone a hablar de países federales, en Estados Unidos sucede esto, en España, que no es un país federal, pero es casi un país federal, sucede esto otro. Pero hay países, por ejemplo, Francia puede ser un modelo que habitualmente uno piensa desde Chile, porque es un país altamente centralizado, con una estructura administrativa que heredó también el Estado chileno, post-colonia, etcétera. Pero a nivel latinoamericano también hay países que pueden ser interesantes, que han tenido muchos niveles de avance con distintos resultados y que podemos ir obteniendo algunos aprendizajes de ellos. Ahora, aquí de este seminario, acá hay oradores que vienen de Argentina, hay oradores que vienen de aquí mismo, ¿verdad? Y grandes expertos que nos traen experiencias también latinoamericanas. ¿A qué tenemos que mirar y cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que vamos a ir a aprender si es que vamos a este lugar? Sí, mira, lo primero es pero que vayas. Y queda abierta hecha la invitación para todo quien quiera asistir al seminario. Mira, nosotros vamos a reunir 4 experiencias internacionales que fueron tomadas con mucho detalle. 2 son países federales, uno es Argentina y el otro es México, y 2 son países constitucionalmente unitarios, pero con modelos de descentralización que ya tienen cierto nivel de desarrollo, como es el caso de Colombia y el caso de Bolivia. Para todo esto traemos investigadores internacionales de bastante renombre. Está Iván Finot, que fue uno de los principales investigadores en esta materia a nivel latinoamericano durante un par de décadas, Daniel Carabacore por el lado argentino, Antonio Sánchez Bernal en el caso mexicano, etcétera. El objetivo es revisar las políticas de descentralización en las principales propuestas que hoy día la Comisión Asesora Presidencial ya realizó, y que algunas de ellas fueron reafirmadas por la misma presidenta Michelle Bachelet con la promesa de generar ciertos proyectos de ley que caminan en esa línea. Entonces la idea es revisar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está proponiendo en materia de descentralización municipal, pero también regional, para el caso chileno. ¿Y qué se hace en el mundo? Y qué se ha hecho en estos países latinoamericanos que serán muy distintos a nosotros, tendrán otras características demográficas, geográficas, climatológicas, etcétera, pero que a fin de cuentas tienen algunos comunes denominadores con respecto a nuestra experiencia como país. Hay una cierta tasa de indicadores que nos permite decir esta cuestión puede funcionar. ¿Cuáles de las medidas, porque aquí hemos repasado varias,
¿Cuáles de las medidas a ti como experto y conociendo la experiencia de estos otros especialistas tienen algo, están probadas y son razonables de aplicar de las que salieron de la Comisión de Descentralización? Mira, una que puede ser obvia, pero que hasta hace 5 años atrás en Chile poco se discutía sobre ello, es la elección popular de la principal autoridad del gobierno intermedio. Pero ahí, más allá del gran título, hay que entrar un poco en el área chica, en los detalles. ¿Qué atribuciones va a tener este presidente del gobierno regional o este intendente? Lo lógico cuando uno mira la experiencia internacional, porque todos estos países que van a asistir al Congreso ya han pasado por esto, lo lógico es que funciones relativas al gobierno interior sigan permaneciendo bajo el alero del gobierno central y no del gobierno intermedio descentralizado, como serían los GORE. Pero todas las otras cosas que afectan a la región. Desarrollo de la región, programas de inversión, fomento productivo, fomento del empleo, deportes, cultura, educación, salud, que quede en manos de la principal autoridad de la región, que es elegida por los mismos ciudadanos de manera directa, mediante sufragio universal. Pero ahí cuando uno empieza en ese nivel de detalles ya empieza a encontrar algunas diferencias a nivel latinoamericano. Otro tema que también ha sido largamente probado en América Latina tiene que ver con que parte de los recursos que se generan en el territorio queden en el territorio. Que es otra cosa que también ha estado instalada dentro de la conversación. Que es otra cosa que ha estado instalada dentro de la conversación. Y hay distintos mecanismos. Uno puede observar el caso colombiano, que tienen el Sistema General de Particiones, donde las industrias extractivas y otras más aportan a estas transferencias desde el gobierno central hacia los gobiernos locales y hacia los gobiernos intermedios en los cuales ellos se generaron. En el caso boliviano es lo mismo, hay toda la industria de los hidrocarburos respecto a las tasas de recaudación de impuestos relacionados a esta industria, se dirigen parte a los departamentos y parte también a los gobiernos locales. Pero ahí también hay otra cosa más, que tiene que ver con los mecanismos de redistribución o de compensación a aquellos territorios que son más deprimidos. Porque si es que nosotros en Chile empezamos a pensar en esto, nosotros tenemos claramente que un grupo de 3 o 4 regiones, sobre todo en el norte del país, que dependen altamente de la minería, pueden salir en extremo beneficiadas, con unos niveles de ingresos altísimos. Sí, por diferencia de la Araucanía, por ejemplo, u otras zonas, incluso... centro-sur del país, que serían como las más dificultades. Claro. Y en eso en América Latina hay mucha experiencia. Ahora, Camilo, nosotros en Chile tenemos esta autoimagen, o más bien esta imagen de la que hablamos mucho, que es este jaguar, esto de que somos tanto el mejor alumno de la región, y sin embargo cuando nos ponemos a esto lo cruzamos con 3 o 4 indicadores, por no cruzarlo por todos los indicadores de la OCDE, terminamos como el peor de los alumnos de la región. Entonces esta distancia que existe entre nuestra imagen o la imagen que queremos proyectar y lo que somos realmente, termina jugándonos en contra cuando tenemos que, por ejemplo, aprender lecciones de Bolivia. Lo digo de verdad, como el ego nacional es como, ¿en serio vamos a aprender de Bolivia? Bueno, sí, tenemos que aprender de Bolivia. ¿Qué tenemos que aprender de Bolivia? Mira, por ejemplo, en el caso boliviano, ellos tienen una amplia experiencia en el reconocimiento de sus pueblos originarios. Hoy día en el informe de la Comisión Asesora Presidencial existe cierto reconocimiento hacia, sobre todo, la zona de la Araucanía, que hay una propuesta de parlamento propio. Hay una propuesta de parlamento propio, etcétera. Entonces, en consecuencia, uno mira a Bolivia y ya tiene bastantes años en desarrollo en esto, con experiencias, algunas exitosas, otras no tanto, otras que aún mantienen desafíos o se produjeron dificultades importantes. Pero más allá del resultado como tal, lo interesante es conocer por qué tal experiencia fue exitosa o por qué tal experiencia produjo resultados no deseados o los mecanismos y la prueba de esos mecanismos. Exacto, justamente para que en Chile nosotros aprendamos de esa experiencia y podamos que nuestros mecanismos y de acuerdo a nuestra realidad, no se trata de llegar y copiar lo que está afuera, de acuerdo a nuestros mecanismos, de acuerdo a nuestra realidad, podamos implementarlo de la mejor manera posible. Han habido algunos ejemplos en el último tiempo sobre eso. Yo siempre digo que quizás lo único positivo de ser un país en extremo centralizado es de que todos nuestros vecinos ya han ido y vuelta un par de veces ya en estos temas, ¿ya? Uno de esos, por ejemplo, es la capacidad de endeudamiento local que hoy día tienen los gobiernos locales, las municipalidades. Que hoy día es muy baja. Que hoy día es muy baja, pero se hizo con unos mecanismos que permiten cierta responsabilidad fiscal para evitar problemas importantes que, por ejemplo, se produjeron en Argentina y se produjeron en Colombia a inicios de los años 2000. Ahora, una de las propuestas que está en esta línea es justamente aumentar la capacidad de endeudamiento de las municipalidades, pero asociado a las prestaciones de ciertos servicios. Tuvimos acá esa conversación. Eso es
¿Recomendable o no recomendable de acuerdo a la experiencia argentina? Vuelvo a insistir lo que dije al principio quizás de la entrevista. Depende mucho de las definiciones que se tomen en el área chica. Depende, por ejemplo, de los estándares de calidad que se exija de la prestación de esos servicios. ¿Ah? Lo lógico es que cierto tipo de servicios públicos y también servicios básicos sean prestados por los niveles locales o si no por los niveles regionales. Lo lógico es que no vaya el gobierno central a prestar ese tipo de servicios, de políticas públicas. Sin embargo, lo importante ahí es ver qué nivel de estándar exigimos, que nosotros estamos ciertos desde que el gobierno central sí podría garantizar en todos los territorios, cuáles son los niveles de estándar que nosotros exigimos, y si es que las municipalidades y los gobiernos regionales son capaces de dar cuenta de ello, ok, le entregamos una mayor capacidad de endeudamiento, pero siempre con mecanismos regulados, de chequeo constante, de control, año a año, bianual, mediante distintos indicadores, logrando el pago de la devolución de esos créditos al Estado mediante el descuento de los impuestos o el descuento en las transferencias que el propio gobierno central hace hacia los gobiernos subnacionales, etcétera. Hay una serie de mecanismos que te permiten eso. Hasta hace 3 años atrás, Chile era el único país de la OCDE que no tenía capacidad de endeudamiento subnacional, ¿ya? Y siempre las críticas eran, pero mira lo que pasó en Argentina por el 2000 y poco, mira lo que pasó en Colombia el 2001. El pánico. Y uno siempre cuando empieza a buscar ejemplos afuera puede encontrar ejemplos buenos y ejemplos malos. Sí. Entonces, si uno se queda con los ejemplos malos, bueno, no hagamos nada. No hay que moverse en nada. Y si uno no quiere entender por qué no sucedió, por qué esos ejemplos terminaron siendo malos, nunca vamos a tener respuestas para dar a nuestras propias necesidades. Sin duda. Camilo, para variar, se nos acabó el tiempo. Esperamos tenerte otra vez acá. Invita tú mismo a que vayan a este seminario y nos vemos otra vez en Panorama 15 otro día. Mira, de nuevo se hizo muy corto el programa, eso habla de que estos temas nos interesan. Hago la invitación para que todos quienes están interesados, académicos, estudiantes, autoridades, funcionarios, etcétera, asistan el día martes 25 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Vamos a estar ahí en el Congreso, en el seminario, perdón, en la facultad, en la sede de la Universidad Autónoma que está en Pedro de Valdivia, 641. Esto es Metro Pedro de Valdivia, la comuna de Todavía Providencia. en Santiago, pero en el futuro lo organizaremos en región. Esa es la idea. Hasta aquí llegamos con este capítulo, siempre tratando de avanzar un poquito en ya lo que nos toca después de este posparto que estamos viviendo luego de la entrega a la presidenta del informe de la comisión. Tuvimos aquí al subdere diciendo que va a estar aquí el 16 de diciembre dándonos buenas noticias. Bueno, esperamos que así sea. Usted, para que tenga más detalle de qué es lo que se puede exigir y por qué y cómo, y sea parte de esta discusión, para eso estamos teniendo estas conversaciones. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.